Hoy vamos a hablar sobre la Edad Media en Europa. El contexto histórico. La Edad Media en Europa se desarrolla entre los años 473 y 1453. Su economía estaba basada en la agricultura y era un sistema feudal. Las relaciones entre personas eran relaciones de vasallaje. La sociedad tenía grandes desigualdades. La mayoría de la población vivía en la pobreza y unos pocos eran ricos. Había guerras continuamente, estaba todo centrado en Dios y la sociedad estaba dividida en grupos cerrados llamados estamentos. Los sucesos históricos más importantes fueron las cruzadas, el cisma occidente de la Iglesia, la propagación de la peste, la cual supuso un gran número de muertes, y al final de la Edad Media apareció una nueva clase social denominada la burguesía. Los conocimientos en la Edad Media eran bastante pobres. Hasta el momento se conocía la geometría de los griegos, a la que no se le había agregado casi nada, el sistema de numeración decimal, posicional y con el cero de los hindúes, que fue generalizado por los árabes, además del álgebra y la trigonometría. Los números eran naturales, racionales, irracionales y todos positivos. Los negativos eran siempre soluciones falsas. Bueno, ahora continuemos con los avances principales que se desarrollaron en la Edad Media. En primer lugar tenemos la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión matemática infinita. Consta de una serie de números naturales que se suman de a 2 a partir de 0 y 1. Básicamente, la sucesión de Fibonacci se realiza sumando siempre los últimos dos números. Por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente. Fibonacci, también conocido como Leonardo de Pisa, fue un matemático italiano. Nació en 1170 y murió en el año 1240. Era hijo de un comerciante y se crió viajando en un medio donde las matemáticas eran de gran importancia, despertando su interés en el cálculo inmediato. En la actualidad podemos ver claros ejemplos de la sucesión de Fibonacci en la naturaleza, como por ejemplo la disposición de las ramas de los árboles, las semillas de las flores, las hojas de un tallo. Otros más complejos y aún mucho más sorprendentes es que también se cumplen los huracanes, e incluso hasta en las galaxias enteras, desde donde obtenemos la idea de la espiral de Fibonacci. También incluso algunas melodías siguen esta sucesión. Gracias a esto logran un ritmo en el que las hacen armoniosas y sin sonidos aleatorios entre sí. Otro ejemplo, por ejemplo, también es la disposición de las teclas del piano. Como podemos ver, la sucesión de Fibonacci es apasionante y se encuentra en muchos lugares de la naturaleza. Otro gran avance de la Edad Media fue el concepto de potencia. En la Edad Media se generalizó este concepto. Se introdujeron los exponentes fraccionarios y las reglas para realizar operaciones con ellos, además de una simbología especial. También se hizo un anticipo de la idea del logaritmo. El autor que introdujo las potencias fue Nicole Oresmes, nacido en 1325 y falleció en 1382. Nicole Oresmes fue un matemático y astrónomo francés que estudió teología en París. El concepto de potencia tuvo una gran repercusión, puesto que supuso una forma de agilizar ciertos procesos matemáticos, al igual que la multiplicación con la suma, ya que las potencias son una forma más abreviada y rápida de expresar un grupo de multiplicaciones del mismo número. Y su aplicación en la actualidad sería la misma que por aquel entonces, ya que gracias a ellos escribimos de una manera más abreviada las multiplicaciones de números iguales. Otro gran avance del que podemos hablar en la Edad Media es el libro Aritmética, escrito por Al-Khwarizmi, uno de los más conocidos matemáticos árabes de la historia. En este libro explica al detalle el funcionamiento del sistema decimal y del número cero que usaban en la India. Al-Khwarizmi fue un matemático, astrónomo y geógrafo de origen persa-musulmán, también considerado como el padre del álgebra. No se sabe mucho de su vida, solo que vivió a principios del siglo IX y que trabajó en la biblioteca del califa Bagdad. Tuvo una gran relevancia debido a que contribuyó a la difusión del sistema de numeración indio y al conocimiento del cero. Además, dio a conocer al mundo la notación posicional, que es un modo de escritura numérica en el cual cada dígito posee un valor diferente dependiendo de su posición relativa. Por ejemplo, en nuestro sistema decimal,
una vez representado el número mayor de la columna de las unidades, que es el 9, si se quiere representar el 10, tendríamos que añadir una nueva columna para empezar con el valor mínimo de esta representación, 1, en la columna de las decenas. Además, se le añade en la columna de las unidades el valor 0. Actualmente la numeración india se usa todavía en India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Birmania, aunque en muchos otros lugares del mundo se usa el sistema de numeración decimal, que se basa en los de la Edad Media es Abu al-Wafa Budhani, que nació el 10 de junio del 940 en Budwan, en Irán, y murió el 1 de julio de 998 en Bagdad, Irak. Fue un astrónomo y matemático persa, destacando más en esta última, sobre todo en el campo de la trigonometría plana y esférica. Los principales avances que destacamos son la introducción de la función tangente, es decir, la relación entre el cateto opuesto y el adyacente, la introducción de la función de secante, es decir, el inverso del coseno, y la introducción de la función del cosecante, es decir, el inverso del seno. Por otro lado, también ideó un nuevo método de calcular las talas del seno, una exactitud muy exacta, de igual a 8 lugares decimales. También estableció identidades trigonométricas y propuso las definiciones de las funciones trigonométricas de la circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia de radio 1 y con centro en el 0, 0. Además, ya por último, descubrió y demostró el teorema del seno para la trigonometría esférica, es decir, la que estudia los polígonos que se forman sobre la superficie de la esfera, en especial los triángulos. Las principales aplicaciones en la actualidad de sus descubrimientos serían: las definiciones de las relaciones trigonométricas de la circunferencia unitaria son muy utilizadas para la explicación de alumnos nuevos en trigonometría de los conceptos básicos, muy utilizados también en este centro. Las identidades trigonométricas establecidas por él permiten grandes facilidades a la hora de resolver problemas y ecuaciones trigonométricas involucradas en campos como la topografía o la arquitectura. Además, la función tangente, cosecante o secante son muy fundamentales en trigonometría. Y por último, el teorema del seno aplicado a la trigonometría esférica permite el estudio de la superficie terrestre, permitiendo el desarrollo de rutas de navegación marina, localización geográfica, etc.